Dios nos bendiga, hermano. Vamos a iniciar un poco sobre la clase de hoy. Toca el Nuevo Testamento 2 y específicamente iniciamos con cartas paulinas. Vamos a ver la definición del curso, ya que es un estudio de las epístolas fundamentales para lograr captar el plan de Dios para la iglesia y para nuestro punto diario cotidiano. ¿Cómo nos tenemos que regir nosotros como iglesia de Cristo? Este curso demostrará cómo las epístolas de Pablo fueron escritas para ambos individuos, para la iglesia y personal. Veremos el tema, el trasfondo, las ocasiones, el lugar, la fecha, el propósito y sobre todo la aplicación personal para nosotros, qué es lo que nos quiere decir, porque algunos agarran primero Timoteo, segundo Timoteo, Tito, como las epístolas pastorales, y es cierto, llevan bastante referencia a cómo buscar un pastor. ¿Qué quiere decir esto? De que no es para los pastores, es para la iglesia. Pablo escribió inspirado por el Espíritu Santo para la iglesia. Y específicamente la iglesia tiene que ver, por ejemplo, cuál es el carácter que debe demostrar un diácono y un pastor y cómo conducirse. Por ejemplo, Primera de Tesalonicenses 2 nos da un hecho de vista como Pablo defiende su ministerio y cómo él actúa en diferentes ocasiones. Entonces no podemos decir, bueno, es que primeramente, Primera de Tesalonicenses 2, completo el libro es para la iglesia de los tesalónicas y el capítulo 2 específicamente para los pastores. No, es para la iglesia. También vamos a ver la exposición de estas cartas, ¿verdad? ¿Qué nos quiere decir cada una en específico? Vamos a ver los objetivos. Primero, que el estudiante demuestre su dominio en la enseñanza bíblica sobre cada uno de los temas de la epístola, que el estudiante conozca y entienda las circunstancias, motivos que llevaron a escribir cada epístola. Esto es lo principal, que cada estudiante sepa esto y que el estudiante asimile y comparte el conocimiento del apóstol Pablo en la cita, como dice primera Corintios 2:16, mas nosotros tenemos la mente ¿de quién? De Cristo. En el área de actitud, 2.1, así lo podemos denominar, que el estudiante valore la importancia de la epístola, tanto en la iglesia antigua como en la iglesia contemporánea. Dos, que el estudiante desarrolle un deseo por aplicar la sana doctrina de la epístola en su diario vivir y en su ministerio. Y que el estudiante se sienta y comparta el sentimiento del apóstol Pablo. O sea, eh, que ese vivir del apóstol Pablo, ese deseo de que nosotros entendamos, ese deseo de que podamos vivir como él comprendió que era eh, la sana doctrina, esté en nosotros. Que con esto no les quiero decir que seamos eh, rígido, no, y que se nos quite ese concepto que tenemos de Pablo, que Pablo era, como dicen, rajatabla, no, Pablo amaba mucho a las personas, amaba mucho. Su conversión es algo extraordinario, después de ser perseguidor de la iglesia, se volvió cristiano, y después de ser un judío de los judíos, pues podemos decir, bueno, iba a ser judaizante, no, es contra judaizante entendiendo que la salvación es por fe y por obra de Cristo, por la obra de Cristo. Entonces, es importante reconocer ese cambio que Pablo tiene y amar a la iglesia. Incluso en un determinado momento, Pablo vino y en público contradijo a Pedro porque estaba actuando de diferente forma, ¿no? Con los gentiles de una forma y con los judíos de otra. Entender que un judío estuviera haciendo eso al apóstol Pedro
nos lleva a comprender la emoción que sentía Pablo, el amor que tenía Pablo y que nosotros tenemos que ser igual. Y que el estudiante comprenda lo que dice acá, Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, todos somos, en cualquier momento, Cristo se tiene que reflejar en nosotros. También en áreas de habilidades que nosotros como estudiantes elaboremos estudios bíblicos sobre los diferentes temas de las epístolas paulinas. El estudiante elabore bosquejos de enseñanzas prácticas en la materia y se familiarice con el vocabulario paulino. Recuerda que es un vocabulario muy rico, con expresiones judías, y que el estudiante demuestre y comparta en vida propia la experiencia vivida y aprendida del apóstol Pablo en la cita. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Como temario vamos a encontrar la introducción a la materia, vamos a conocer a Saulo, investigación, desarrollo, debates de clase, y el contenido de trasfondo histórico. Estas epístolas se están realizando viajes continuos también al libro de los Hechos, donde cada una de estas iglesias se va formando, ¿verdad? Las actividades, ahí tenemos en el sílabus la introducción a las epístolas paulinas, contenido de cada carta, interpretando cada carta, etc. Podemos ir al sílabus a ver esto, ¿verdad? En el estudio de las epístolas del Nuevo Testamento, que son 13, escritas por Pablo, el resto no se escribe por Pablo, tienen otros autores, pero de las 21 incompletas, 13 fueron escritas por este varón, lo que nos lleva a un número considerable, aproximadamente un 63% de contenido escrito por él. Pablo escribió sus cartas a las iglesias de Tesalónica, Galacia, Corinto, Roma durante su viaje misionero. En el tiempo que estuvo preso en Roma, escribió la carta a las iglesias de Éfeso y Colosas, como también la carta a Filemón y a los filipenses, o sea, preso. Y no podemos decir, bueno, como nosotros conocemos que los presos que están acá, no, una mazmorra, literalmente. O sea, que los presos que miramos en los videos, fotos, están privilegiados, ¿verdad? Y también miramos las cartas que escribió a Tito y dos a Timoteo, siendo la segunda, o sea, el segundo de Timoteo, su última carta, que la llamamos cartas en cadenas, que fue antes de la muerte de él. Bueno, entendamos un poco la definición de epístolas. Significa carta, pero no cualquier carta redactada, sino una carta didáctica, la cual lleva una o varias enseñanzas y propósitos específicos. Por ejemplo, cómo aprobar, cómo dirigir, cómo examinar, recordar, aludir y corregir. Esos son los que nos dicen, según Timoteo 3:16, pero también todas las cartas nos llevan ese concepto: aprobar, dirigir, examinar, recordar, aludir y corregir, es lo que tenemos que hacer nosotros. Estas cartas didácticas tenían como propósito exhortar, animar a los cristianos de la época, al igual que a nosotros, de cómo debían conducirse para esperar y alcanzar la salvación hasta que el Hijo de Dios regrese en su segunda venida. El apóstol Pablo nos da un conocimiento de lo que es tener un encuentro con Dios y del conocimiento de Cristo. No un conocimiento sistemático, sino un conocimiento práctico y espiritual. El contenido de las cartas. En ella el Espíritu contempla la revelación a la iglesia y de la iglesia. Establece su posición, relaciones, privilegios, deberes y designios, principalmente. O sea que, ok, todo lo que nosotros debemos hacer en las iglesias debe salir puesto por la mente de Dios, no por la mente de nosotros. Se desarrolla y sistematiza las doctrinas y verdades básicas de la fe cristiana.
y de corrige errores y trata con los problemas surgidos con la extensión del evangelio. O sea, en lo que el evangelio siguió, Satanás siguió trabajando igual. Entonces, Satanás buscó como pervertir el evangelio desde su inicio, ¿no? Y así encontramos que los convertidos de Colosas retenían algo de su gnosticismo pagano, los de Corintios algo de sus prácticas antiguas, mientras que los de Galacia, algunos quisieron imponer el legalismo judaico. Y eso iba en contra incluso, por decir así, del primer miembro el que les fundó, que fue Pablo. Entonces Pablo quiere corregir eso. ¿Cómo podemos leer una carta de esta? Bueno, tanto las cartas de hoy como las cartas del Nuevo Testamento fueron escritas en sectores específicos, con problemas específicos. Tenemos que entender que las cartas fueron inspiradas por el Espíritu Santo, pero en una situación con un contexto histórico y cultural que es muy distinto al de nosotros, pero la podemos aplicar a nosotros, pero la aplicación correcta llegará de la interpretación correcta, ¿verdad? Entonces, hay reglas en la aplicación de estas cartas, como las cartas de hoy. Las cartas del primer siglo tenían un estilo muy convencional. Una carta antigua generalmente tenía el nombre del autor, a Pablo, Pedro, etc. El nombre del receptor a la iglesia de Dios, por ejemplo, que está en Corinto. Traía una salutación, gracia y paz a vosotros. Este es un saludo. Una esperanza u oración que podemos llamar doxología. Doy gracias a Dios por, gracias a Dios y Padre por, y después en quinto lugar el cuerpo de la carta. Y después, por último, las salutaciones de despedida. También era costumbre en los tiempos antiguos tener un secretario, ¿verdad? Y Jeremías tenía Baruch también. El secretario escribía lo que el autor quería decir. Después el autor leía lo que el secretario había escrito y hacía los cambios y una salutación con su propia mano. Los autores del Nuevo Testamento también siguieron esta práctica. Voy a leer rápidamente Romanos 16, 22. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Ahora vamos a primera de Pedro 5:12 para que entendamos un poco y miremos la evidencia bíblica de esto, ¿verdad? Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente amonestándonos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estamos. Para interpretando las cartas. Para entender una carta hay que leerla toda sin parar. ¿Qué hace usted cuando recibe una carta de un amigo? Leemos la carta completa, no en porciones, ¿verdad? Las cartas tienen una serie de argumentos dependiendo del propósito del autor. Por eso el contexto siempre es importante. Recuerden qué, cómo, quiénes, dónde, con qué, cuándo. Y las respuestas de eso nos van a dar. Tenemos que siempre preguntar por qué fue escrito, cuál fue la intención, cómo recibieron esto los originales, los receptores originales. Para interpretar la carta es importante recordar que la cultura y el estilo de vida eran diferentes, lo que podemos llamar trasfondo histórico, que vamos a ver. Las cartas tienen mucha teología, pero siempre fueron dirigidas a una persona o a un grupo de personas específicas en una situación particular, y por ello entender qué significa el texto a quien estaba dirigido es el primer paso a leer la carta, y esencial antes de aplicar la carta en nuestra vida, ¿verdad? La aplicación de las cartas del Nuevo Testamento debe ser hecha con cuidado. Por eso debe estar siempre hecha a través de, primeramente, oración, estudio y la guía del Espíritu Santo. Vamos a ver algunas reglas que nos pueden ayudar. Cuando nuestra situación es igual que la situación de los receptores primarios, la palabra es aplicable directamente. Hay muchos pasajes que pueden ser aplicados directamente a nuestra vida. La lista de pecados en Gálatas 5, 19 al 21, y también el fruto del Espíritu. Recuerden, fruto del Espíritu, no son los frutos. Es un solo fruto. Nosotros
porque siempre recuerden que podemos decir, bueno, que a mí me falta la paciencia. No, usted la tiene, pero no la ha desarrollado. Y entonces, estos pecados de Gálatas 5:19 son los mismos pecados de hoy en día. Entonces, la aplicación es idéntica a la de ese día. Ningún pecado ha cambiado, solo se muestra de diferentes formas, pero no cambia. Dos, cuando la situación de los receptores primarios también es distinta a la nuestra, se deberá buscar el principio básico. Hay poca oportunidad de comer comida ofrecida a los ídolos. Bueno, a no ser que sea diciembre, ¿verdad? El 8 de diciembre se nos vuelve peligrosa, lastimosamente, a algunos hermanos. Y eso es triste. Y algunos argumentan y dicen, bueno, es que los ofrecidos a los ídolos nada es. Pero después, eso lo dice Pablo, es cierto, pero después sí, y dice, y no quiero que ustedes sean partícipes de eso. ¿O qué comunión tiene la mesa del Señor con la mesa de los ídolos, de los demonios específicamente? Porque detrás de cada ídolo hay un demonio. ¿Qué hay? No hay nada. Entonces, nada tenemos que andar haciendo eso. Sin embargo, el principio de no ofender la conciencia de un hermano débil también es importante. Y en eso no es que no le podemos decir al hermano, mire hermano, usted pecador, usted esto sí está cometiendo un pecado. Mi hermano, pero tal vez usted no ha leído esto. Mire, ahí estamos. No, que vos y no vas a hacer, va a ir al infierno. Tenemos nosotros que enseñarle con amor, mansedumbre. Tres, hay pasajes que no tienen aplicación directa ni indirecta para nosotros. Un ejemplo de esto son los comentarios personales cuando Pablo pidió a Timoteo que trajera su capote. No significa que nosotros debemos de andar toda la vida en capote, ¿verdad? Ni tampoco tenemos que ir a Turquía a buscar ese capote, ni ir a la iglesia encapotado. No, 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 no. Eso que el pastor tiene que predicar encapotado, ¿verdad que no? Entonces nosotros tenemos que saber y excluir cuál es esa aplicación. Es indirecta, ¿no? O es directa para mí. Tenemos que tener ese cuidado de no espiritualizar estas aplicaciones, sino más bien tratarlas del modo en que fueron escritas literalmente. Las epístolas generales de Pablo. Estas cartas se dicen que fueron escritas durante el segundo y tercer viaje misionero de Pablo. Se conocen como una forma de seguimiento espiritual y personal de cada una de las iglesias que habían sido fundadas en los primeros viajes del grupo misionero, y una forma de enseñanza fundamental para todas las comunidades en donde había llegado el Evangelio. En Hechos 15:36. Aún frente a la división de sus compañeros y la continua opresión de sus enemigos, el apóstol aprovechó y utilizó cada instante de su vida en libertad al servicio del Evangelio de Cristo. Ahora están las de la cautividad. Efesios junto con Filipenses, Colosenses y Filemón a veces son llamadas la epístola de la prisión porque fueron escritas cuando Pablo estuvo confinado en cadena. Todas estas cartas contienen referencia a esta situación. Efesios 3:1, vamos a ver qué dice Efesios 3:1 rápidamente. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo, por vosotros los gentiles. Y aquí no está diciendo que los gentiles tienen la culpa, sino que lo hizo por prisionero de Cristo, por vosotros, o sea, por el bien de ustedes. No se cayó. Eh, Aún se debate si Pablo estuvo encarcelado en Roma una o dos veces, aunque dos encarcelamientos parecen encajar mejor con los hechos. Durante el primero, Pablo fue mantenido cerca o dentro del cuartel de la Guardia Pretoriana, un cuarto arrendado a su propio gasto durante 2 años. Eso lo miramos en Hechos 28:30. Y durante este tiempo fueron escritas estas epístolas. Su liberación se anticipó y a continuación de su liberación hizo varios viajes. En ellos escribió Primera de Timoteo y Tito y fue arrestado nuevamente. Y después escribió Segunda de Timoteo y fue martirizado. Estas son entonces las cartas de su primera prisión. Y considerando que Segunda de Timoteo es la carta de su segunda prisión romana,
Entonces podemos decir que también hizo esas cartas en su segundo viaje, que son las cartas finales, pero podríamos llamarla también de la pasión. Pues están las cartas pastorales, que se denominan así. Este último grupo de la llamada de las epístolas generalmente se han llamado las epístolas pastorales, que es un término usado para designar las tres cartas dirigidas a Timoteo y Tito, ¿verdad? Y se divide en primero Timoteo, segundo Timoteo. Originalmente se consideraron como simples cartas personales y fueron calificadas con Filemón, pero debido a que afectan fuertemente la vida de la iglesia, empezaron a ser llamadas de las epístolas pastorales. Aunque se dirigieron a individuos, esta carta no se limitan a comunicadores personales y privados, sino que tienen un carácter más oficial, ¿no? Y principalmente eso, porque inicia ofreciendo, o no ofreciendo, sino diciendo cómo debe ser el carácter del pastor antes de escogerlo para el ministerio y no que lo desarrolle durante el ministerio. Igual los diáconos y diaconisas. Tienen que mostrar un carácter antes de darle esa confianza, no después desarrollarlo. Pablo se dirigió a Timoteo y a Tito para guiarlos en materias concernientes al cuidado pastoral de la iglesia, que es la casa del Dios viviente. El término pastoral es una designación del siglo XVIII que ha quedado a través de los años y aunque no es completamente exacto, es una descripción en alguna forma apropiada de estas tres cartas, aún debido a que la gran porción de estas epístolas tratan con el orden, la disciplina de la iglesia, el término pastoral exacto. Estas epístolas tratan del culto, política, prácticas de la iglesia, todos los cuales son preocupaciones vitales para la salud pastoral de la iglesia. Sin embargo, el término pastoral es inexacto en el sentido que Timoteo y Tito no eran pastores en el sentido actual del término, ¿verdad? Vamos a ver las categorías, las generales. Entonces, Pablo libre, Gálatas, primera, segunda Tesalonicenses, primera, segunda Corintios y Romanos. Aproximadamente los años en que fueron escritas. El origen, Antioquía, Corinto, Éfeso, Macedonia, Corinto, doctrina, que miramos en esta primera, soteriología, o sea, el sostenimiento de la salvación, y escatología, las cosas futuras. Ahora, de la cautividad, Efesios, Filipenses, Colosenses, Filimón. Entonces, por lo menos en Roma. ¿Y qué se definía ahí? La cristología. ¿Quién es Cristo? Después están las pastorales, ya que las acabamos de ver. Pablo sigue preso. ¿Qué se mira ahí? Eclesiología. Cada uno de nosotros hemos sido llamados a cumplir el mandato que nuestro Señor Jesucristo nos ha encomendado, que es la gran comisión. Gracias a la misericordia y el amor de nuestro Dios nos encontramos en completa libertad, tanto física como espiritualmente, ¿verdad? Para expandir el reino de Dios sin impedimento. No solamente presentando el plan de salvación a las almas, sino notando la importancia y el interés que merecen como personas, dándoles un seguimiento a sus necesidades físicas y espirituales. O sea, es vital, es orgánico todo el trabajo del Señor. No solamente, ok, le expresemos el plan de salvación, pero muchas veces hacemos eso, ofrecemos un plan de salvación y la gente entiende mentalmente, pero no tal vez espiritualmente, y después nos damos un seguimiento y esa gente hace charanga. Y sí, yo acepté algún día el Señor, pero no miramos esa elaboración de fruto. Entonces tenemos que llevarlo, darles un seguimiento. Recuerden que no es, la orden del Señor no es presentar el Evangelio, es ir y hacer discípulos, bautizándolos. Es la orden del Señor completa. Aún siendo presos de las peores circunstancias que atravesaron estos hermanos, Pablo dijo, nosotros podemos estar encadenados e impedidos, pero la palabra de Dios no está encarcelada. Igual nosotros. Lo miramos ahorita con la pandemia. En la pandemia fue algo muy difícil que vivir. Que
no íbamos a la iglesia, pero podíamos ir a los restaurantes, celebrar las cosas familiares, al trabajo y donde esté el peso del Señor. Esto nos sirvió para que Dios nos enseñara que, que no, realmente en muchas ocasiones no es la prioridad para nuestra vida. Le teníamos miedo a la muerte, pero no al que puede enviar nuestras almas al infierno. A ese temed, dijo el Señor Jesucristo. Aprovechamos nuestro tiempo compartiendo el Evangelio en este mundo, el necesitado, para que también ellos obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna, dijo Franca Castaño. Vamos a conocer al gran Pablo de Tarso. El origen, Tarso, estaba en Cilicia, de la tribu de Benjamín. Hechos 22, Filipenses 3:5. La preparación, sabe fabricar tiendas. Este era un hombre que trabajaba también. Fue discípulo de Gamaliel, un erudito judío. Bueno, pero muchos dicen, aquí hay dos cosas. Bueno, Pablo trabajaba. ¿Qué le vamos a pagar al pastor? El decir de eso de Pablo no era, más bien era algo vergonzoso. Que él se dedicara a hacer eso y no como los otros apóstoles, que se dedicaba completamente a la obra del Señor. Él tenía ese derecho. Primera fe religiosa, hebreo y fariseo, perseguidor de cristianos. ¿Cómo fue la salvación? Bueno, encontró al Cristo resucitado en el camino de Damasco. Visualmente, recibió el Espíritu Santo en una calle llamada Derecha. Ahí lo recibió. Tuvo un llamado misionero en la iglesia de Antioquía, fue instruida por el Espíritu Santo para que viese a Pablo al trabajo misionero y apartarme. Eso fue las especificaciones del Espíritu Santo de una forma audible. Él habló y ellos obedecieron. O sea, su llamado fue muy, muy, muy especial. Muy especial. Y específico. Tal vez hoy no tenemos esa palabra del Espíritu Santo audible, pero la tenemos escrita. Y si es escrita, deberíamos entenderla que es literalmente igual. En ese tiempo no estaba escrito hecho, pero ahora sí. Entonces el Señor nos debe entender que nosotros debemos amar su palabra. Funciones desempeñadas. Pablo, en nombre de la iglesia de Antioquía, en el concilio de Jerusalén, habló y dijo tal y tal cosa. También se opuso a Pedro, lo que acabamos de ver en Gálatas 2, del 11 al 21, miramos. Y disputó con Bernabé sobre Juan Marcos, ¿verdad? Logros. Bueno, 3 largos viajes misioneros, desde Hechos 13 a Hechos 20. Fundó numerosas iglesias en Asia Menor, Grecia y posiblemente, no sabemos, en España. Eso lo podemos ver a rasgo en Romanos 15, versículos 24 y 28. Escribió epístolas a muchas iglesias y varios individuos que ahora representan una cuarta parte del Nuevo Testamento. El fin de su vida fue arrestado en Jerusalén y enviado a Roma. De acuerdo con la tradición, su liberación de la cárcel le permitió continuar el trabajo misionero y fue arrestado, encarcelado nuevamente en Roma y decapitado en las afueras de la ciudad. Le costó literalmente el evangelio, ¿verdad? Ahora, el temperamento es muy hermoso el de Pablo, ¿no? Es muy bueno. Sus debilidades, en cierta parte, su fuerza, pero sobre todo había un equilibrio en él. Había un equilibrio totalmente en Pablo. Y eso no quiere decir que Pablo fuera totalmente errado, no. Era un hombre muy equilibrado, muy sobrio, con mucha templanza, donde podíamos ver el fruto del Espíritu en él, es lo que Dios quiere. No quiere que seamos con un temperamento
solo sanguíneo, solo colérico, solo melancólico, solo flemático. No, que tengamos un balance en nuestras debilidades, que sepamos cuáles son nuestras debilidades, pero que aún continuemos en el Evangelio. Hoy en día tenemos muchos hermanos que dicen, pues que no me siento en congregarme. Imagínense que Dios, por su sentido, por el sentimiento, diría, bueno, hoy no voy a hacer el bien, hoy no va a salir el sol en la tierra, hoy no le voy a dar de comer a nadie porque nadie se merece su alimento, hoy no voy a salvar a nadie porque nadie merece ser salvo. Por eso muchas personas dicen, bueno, porque Dios permite que pasen cosas malas. Pero debería ser al revés, más bien la pregunta es por qué Dios permite que pasen cosas buenas en un mundo tan malo como el de nosotros, ¿verdad? Entonces, podemos entender también su personalidad y cómo cambió, cómo hizo ese ajuste. Un fariseo que se creía justo, eh, oponente, claro, hacia Jesús, un perseguidor de los santos, un hombre fiel pero equivocado por su obediencia a la religión, infligió castigo a los del pueblo de Dios, instrumentos en las manos de Satanás al hacer que hiciera que algunos blasfemaran, un fanático enfurecido sobremanera contra los cristianos, diligente en su propia prepotencia y subordinación. Subordinado. Este mismo temperamento siguió en el apóstol Pablo. Dios no cambió su temperamento total, sino que su personalidad sufrió un cambio. Sus manifestaciones para llevar el evangelio a los gentiles y de esta manera establecer a las iglesias. Y por consiguiente escribir cada una de las epístolas paulinas en el poder del Espíritu Santo por la gracia de Dios. Al igual que Pablo, Dios quiere usar nuestro temperamento, transformar nuestras vidas, nuestras actitudes y manifestaciones para llevar a cabo su obra. Ok, y después vamos a estudiar nuestras próximas. Esto ha sido la clase de hoy, hermanos. Que Dios los bendiga.